El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams has... Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza, para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la Torre de la Canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es 1.000.000 de sueños. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice, and 27 angels from the great beyond. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Idea y conducción, Antonio I'm Tillo. just paying my rent every day in the Tower of Song. Algunos consideran a César Holguín un virtuoso del bandoneón y uno de los mejores bandoneonistas que de este que ha dado el momento. Alberdi, dice. Es un placer, César Holguín, que estés en la Torre de la Canción y que hayas volado desde México para subir al piso 16 de la torre. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Un gusto de estar acá con vos en este programa. Agradecido por la invitación, el espacio que siempre es Radio Universidad. Decir adiós con palabras es volver atrás, volver a la oscuridad, y nosotros nos dijimos adiós solo con palabras. Back to Black, Amy Winehouse.
Miradas de la ciudad. ¿Qué tal, Omar? Antonio Tello y su torre de la canción, de colores y de ilusión. Sí. Un gusto estar una igualmente. Noche más. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Alguna locura? Alguna locura, sí, alguna locura poética. No, se me ocurría, porque en esto de variar los temas, ¿no? Es decir, sí, a veces no siempre nuestros oyentes son ni perpetuos ni son los mismos, ¿no? Pero pocas veces hemos hecho referencias personales, siempre ha sido más institucionales. Sí, bueno, salvo la del duelo. Claro. Ese duelo que, bueno, que muchos oyentes llamados. Dio que hablar. Sí, dio que hablar, porque bueno, fue muy curioso, nadie se imaginó que en los años 30 y pico pudiera todavía persistir esa forma de resolver. Sí, los problemas, las cuestiones, era todo un anacronismo ya en la época, ¿no? Pero bueno, ¿qué locura es esta, la de hoy? La de don Abel Andrés Gutiérrez Conti, de ahora en adelante Floro. No voy a volver a hablar de su nombre de pila, Gutiérrez Conti o Floro. Alguien... Porque si uno señalara, incluso estoy curioseando mis propios apuntes, más allá que la historia la conozco de memoria, ¿no? Pero en esa ficha que uno hace de todas las personas que tienen que ver con el quehacer cultural, Floro nació en 1879 en el pueblo en el muy digno pueblo de Merlo, ¿San Luis? En la provincia de San Luis, ¿no? Porque hay otro Merlo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero, bueno, este hombre, entonces cuando yo miro su itinerario, digo, poeta errabundo, solitario, bohemio. Su figura formó parte del paisaje riocuartense de su tiempo. A Río Cuarto llegaba cíclicamente, más o menos desde 1922, y a periplos, ¿no? Residiendo en Buenos Aires, signó su vida un hecho trágico, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que he dicho diferencia de otros errabundos, bohemios, ¿no? Sí. Este tenía la particularidad de que tempranamente sus padres, tenían una renta, ¿no es cierto? Explotaban un pequeño pedazo de campo. Vale decir que tenían las posibilidades... Que eran aparceros. Claro, tenían unos lotes ahí. Imagínate la villa de Merlo en aquel momento, era muy pequeña, muy insignificante. Sí. Y este hombre se fue con la idea de estudiar medicina a Buenos Aires, pero había pasado por el Colegio Nacional de San Luis, de la capital, y bueno, marchó con estas ilusiones ya un tanto despistadas a Buenos Aires, y se encontró con que más que estudiar escribía. Al decir de Filloy, era un graforreico. Él le llamaba... Esa palabra de Don Juan. Esa palabra tan particular, ¿no? ¿Cómo es? Entonces él tenía la manía de escribir. Más que la condición literaria, la manía de escribir. Y en exceso, según la... Bueno, a mí me encantó tanto el personaje, su vida, que tengo ahí los borradores de una novela que un buen día, cuando tenga más tiempo para mí, probablemente la termine, ¿no? Porque todo aquello que tiene un sentido trágico siempre mueve como motivo, ¿no? Como fuente. Bueno, la cuestión es que este muchacho asistía por las noches a los cafés, o dicho en términos más disminuidos, los cafetines de la Buenos Aires. Quienes hayan leído de la Buenos Aires vieja, la Buenos Aires antigua, los cafetines estaban en pleno centro, estaban en el centro y en los barrios y a las afueras. A las afueras eran más bien fondines y otras cosas.
Bueno, la cuestión es que su apariencia, ya se había dejado la barba y no lucía casualmente vestido de la manera convencional, sino más bien por ahí descuidado y andrajoso, motivaba las burlas de los muchachos. Son la época de los cajetillas, ¿no? Que pululaban en Buenos Aires, con bandurrias como ha habido en toda la vida, ¿no? Compadrito. La cuestión es que en una oportunidad él está en los 36 Villares, que aún existe en la Avenida de Mayo, que no era el emplazamiento original donde se va a dar el suceso que ahora te narro, y lo hostigan, se burlan. Y supuestamente, de acuerdo a lo que dice el expediente posterior, como que ya lo venían haciendo, es decir, lo conocían. Lo que nunca imaginaron estos muchachitos era que este hombre esa noche iba a cargar un arma encima. Llevaba un arma. Iba a matar a uno de estos muchachos del centro de Buenos Aires. Y bueno, obviamente se transformó en un ser indefenso. La pauta está que no hubo que andar muy lejos, hacer unos metros y la policía detenerlo. Por supuesto, Buenos Aires habló de ese suceso, está en los principales diarios y revistas de la época, y Juan José Soiza Reilly, uno de estos escudriñadores de las cosas melodramáticas que suelen suceder en la vida de los pueblos, lo levantó y lo pasó a un libro, de modo cierto que inmortalizó el crimen de Floro, de Abel Gutiérrez Conti, y va a tener él a su favor una defensa extraordinaria de uno de los Bunge, ¿no? Como es el hombre más dedicado al derecho, le va a hacer como fiscal, ¿no es cierto? Una defensa que lo va a permitir salir prácticamente, no voy a decir libre de culpa y cargo, pero sí rápidamente ponerlo en libertad e internarlo en un nosocomio, el de las Mercedes, que era para alienados. No obstante, en un determinado momento, viendo que no generaba ningún mal, ya en 1917, este suceso sucedió en el año 13, ocurrió en el año 13, él se va a ir en libertad. Y quienes siguieron así su huella dicen que su primer gesto fue llevarle una flor a su difunto, o a su disjuntiado, ¿no? A partir de allí va a empezar a recorrer con los caminos del tren, surcar el país. Incluso va a llegar al Perú alguna vez, estos viajes, va a pasar por Chile, y sus pasos por Río Cuarto se van a hacer cíclicos, periódicos, ¿no? Claro, porque Río Cuarto es un nudo de comunicaciones, con el tren por en ahí aquel bastaba. momento también. Sí. Y bueno, dicen quienes conocieron esta suerte de leyenda, que en los cafés de Río Cuarto él tenía siempre asegurado su café con leche, ¿no es cierto? Y un sándwich, algo, para comer, porque prácticamente otro tipo de alimentos casi que no se le conocía, el alimento de sentarse a la mesa. Bueno, voy cerrando con esto sobre este personaje que escribía extraordinariamente desde el punto de vista métrico los sonetos. Esto también sigo a Filloy, que lo conoció, lo trató, y su único libro, que se llamó Unas blancas palomas, y tiene la singularidad de estar escrito sobre papel de astraza, sobre papel aquel ordinario, de almacén, ¿no es cierto? Bueno, tengo la fortuna de tener un ejemplar en mi biblioteca, que heredé de algún amigo querido. En 1945, paradoja, ¿no? Se arma en Río Cuarto un salón de humoristas. Filloy y otros andaban en el armado.
Y como una de las curiosidades, había caricaturas, era una jarana, ¿no? Estuvo la presentación del libro, qué curioso, ¿no? En un salón de humoristas, la presentación del libro de un poeta, que en cierta manera servía para la humorada, ¿no? Aún de aquellos que intelectualmente se habían puesto en el trabajo de recopilarle sus escritos a lápiz y haberlos pasado al libro, pero también generaban una suerte de risa. Él se encargó de que a la hora que eso sucediera, no ocurriera, porque no fue a la presentación. Qué destino más trágico, es decir, ser objeto toda su vida, ser objeto de burla, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo no, tiene algo? Sí, hay un cerramos con el soneto. Con el soneto, ¿no? Decido por lo menos con algunos versos. Él lo llamó soneto alusivo al idilio que escribí sobre los asuntos del campo y sobre el amor de los pastores. Y dice: Dios, mi Dios, aquel Dios, 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 un libro. Creó un idilio inmortal y lo escribía. Núñez de Arce, que en vez la amó a María. Hoja espada pulsa el poeta, os vibro. El quicio, la razón de mi equilibrio, la adoré, Elida, dulce prenda mía, con profunda pasión yo la quería. Truena el volcán y se enfurece el Nibro. Mi cariño, el amor de mis amores, la vega, el campo y el pastor, el pífano, tañen flautas y suenan tambores. Astro suave, astro ese astro, astro ornado. El dios Favonio lo escuchó prolífano, la cresta del cardenal, que hubo un alado. Buenas noches. Es extraño, he visto esa cara antes, rondando mi casa como un halcón. ¿Quién te crees que eres? ¿La muerte quizás? I've been seen that face before. Grace Young. Cherche-toi, rencontrer la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Lengua zombie. Bailar con la más fea es una expresión argentina de corte machista que aludía al hombre que le tocaba bailar con la menos agraciada porque llegaba tarde o porque era apocado. Con el tiempo ha extendido su significación metafórica para señalar a aquel que, casi siempre, le tocan las peores tareas o hacerlas en las peores condiciones. En banda de cine. César, desde Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, aquella película de 1921 en la que Rodolfo Valentino baila el tango vestido de gaucho, hasta El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, con Marlon Brando y María Schneider, ha pasado mucho tiempo. La vuelta, de Último tango en París, música de Gato Barbieri. Diálogos en la Torre de la Canción. Well, my friends are gone and my hair is gray. César Holguín es uno de los
miles de argentinos de la diáspora. ¿Cuál fue el motivo que te llevó fuera del país? Nada más el espíritu aventurero de la juventud y el deseo de conocer otros lugares, otros paisajes, otra gente, otras costumbres. Ese creo que fue el origen, digamos, que también de alguna manera implicó por el momento que vivía el país como una especie así de autoexilio, ¿no? ¿Cuándo fue eso, más o menos? Eso fue en el 79. El 79, sí, en Sí, una de las épocas muy difícil, oscura, sí, muy difícil. oscura, siniestra para Sí, la historia sí. del país. ¿Sí? Te radicaste entonces en México y allí vives desde entonces. Desde entonces, sí, hace ya 35 años. Pero los vínculos con la familia, con el paisaje, con los amigos, siguen allí Sí, vivos. no, nunca se perdió, sobre todo el afecto, ¿no? El afecto de la familia, de los amigos y de los nuevos amigos, porque eso también me dio la posibilidad de conocer, no solamente en México, nuevos amigos, sí. sino también aquí de encontrar a personas luego en algunos de los regresos, Sí. de quien hoy para mí son mis amigos. Sí, también. es Una una cosa experiencia curiosa. muy curiosa, sí, porque yo he hecho amigos, nuevos amigos aquí. Claro, desde el regreso, digamos, claro. No, es cuando iba regresando de tanto en tanto, mientras vivía allí, iba descubriendo gente y las ibas incorporando. Claro, sí. Y después están lo que llamamos amigos anclas, Claro. esos que nos aferran a la tierra, ¿no? Claro, seguro. Sí. Bueno, en México tú desarrollaste tu mayor pasión, que es la música. Sí, México para mí significó como la patada, puede ser, según se vea, según el ángulo, la patada inicial o la final, porque yo siempre tuve, digamos, una relación con la música. Lo que pasa concretamente con el tango. Concretamente con el tango por el instrumento que me toca, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en Río Cuarto específicamente pertenecí durante un par de años al coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en esa época lo dirigía el maestro Pedro Matas. Que sí, también sí. Él era, Mallorquín, sí, fue profesor mío de latín. Sí, excelente persona. Sí. Y además él también era el director del coro del Fino Quirici. Exactamente. Entonces, ahí no era muy tanguera la cosa, aunque recuerdo haber cantado algunos tangos. Sí. Pero claro, te decía, ahí en México fue donde he podido desarrollar durante unas cuantas décadas ya toda esta cuestión relacionada de manera fundamental al tango, aun cuando he incursionado por ahí, tengo otros pecados por ahí cometidos por algunos colegas venidos de otros géneros, del jazz o de la nueva canción en la cual he participado ahí. Pero eso han sido como pequeñas aventuras, algunos pecados. Dice que tu instrumento es el bandoneón, y es curioso porque el tango se inicia, bueno, primero con el organito, la verdulera y la guitarra. Ahí lo tenemos a Gardel, que es el que inicia el tango canción, y lo hace con, Gardel, Lepera, Razzano, que lo hacen con la básicamente guitarra. Con guitarra. Con guitarra, sí. ¿En qué momento es que entra el bandoneón? ¿Cuando se vincula a la sinfónica, cuando se forman las orquestas sinfónicas del tango? No, el bandoneón se incorpora, es un poco fortuito, al menos lo que cuentan los historiadores, la llegada del bandoneón a este género, que es inclusive anterior a Gardel. O sea, el bandoneón, brevemente, sin extendernos demasiado en la historia, es inventado por allá a mediados del siglo XIX, 1850, por ahí. Sí, en Alemania. ¿no? En Alemania, que era Bavaria en esa época, con la necesidad de hacer un organillo portátil para las procesiones, música sacra y todo eso.
Bueno, si yo cuento esta historia de que en realidad son los historiadores quien la hace, que dice que algún marinero alemán, holandés, llegó al Río de la Plata en el puerto en una noche de juerga, como parte de pago de algún alcohol por ahí, dejó un bandoneón. O otro servicio. Sí, claro, y yo digo eso, siendo el tango de origen totalmente arrabalero, prostibulario, sí. Yo digo, lo mejor que hubiera sido como parte de pago por pasar una noche con una joven y guapa mujer argentina o uruguaya, ¿no? Sí. Que de esa manera estaría mucho más vinculado al tango, ¿no? Claro. Digo, aunque también el alcohol y el juego también forma parte. Lo que pasa es que sería cuestión de quién lo incorpora a ese ritmo, ese nuevo ritmo. Claro, en realidad alguien agarró ese bandoneón, ese primer bandoneón, por así decirlo, y se puso a tocar lo que en ese momento era parte de ese bagaje musical y cultural que tenía que ver con la inmigración que hacia aquellos años se acercaban al Río de la Plata, y empezó a tocar. Y bueno, obviamente los italianos, los franceses han tenido ahí mucha participación. Y alguien en algún momento por ahí, hacia principios, algunos cuentan que ya desde fines del siglo XIX, en 1880, empiezan los primeros tangos a tocarse con el bandoneón. Lo que pasa que, regresando a la figura de Gardel, prácticamente todo su repertorio se hizo en base a guitarra, pero también se incorporó el bandoneón cuando él grabó en Nueva York con Terry Tucci y todo eso. Alcanzó a grabar con el bandoneón. Pero bueno, el bandoneón paulatinamente se fue infiltrando y es difícil tener los rastros de decir quién fue el que lo incorporó. Claro. Pero naturalmente se ha quedado como el instrumento fundamental o emblemático del tango. Sí, es curioso la evolución del tango, porque desde sus orígenes, no tanto prostibularios, sino si nos fijamos, surge primero como imitación de los bailes de los negros, un poco burlesca por parte de los compadritos, y después se va surgiendo esa música tan apegada a las situaciones del barrio. Pero hace un tiempo escribí un artículo sobre los momentos culminantes de evolución, esos hitos que marcan la evolución del tango, y me di cuenta que el primer gran salto del tango y la aproximación del tango al centro se debe a los movimientos sociales. El primero de ellos fue cuando los radicales ganan el poder con Irigoyen y se produce esa aproximación al tango. Y el otro gran momento fue con la arribada de Perón, que incorpora un nuevo paisaje humano a la actividad política, ¿no? Sí, es cierto lo que señalas, Antonio. Aunque claro, acá hay otro referente importante histórico dentro del tango, y es ese acontecimiento que tiene que ver con la cuestión de Europa, que tiene influencia para que de alguna manera la sociedad argentina lo adopte, ¿no? Sí. Hacia 1910, por ahí 1912, cuando se baila en el Vaticano, el Papa, me parece que era Pío X, me parece, o Pío XII. Pío XII más tardío, tiene que haber sido el 10 o el 11, sí. Ajá. Llevado por ese comentario que se decía de ese baile tan escandaloso, sí, de tan violento desde lo visual, había generado tantas expectativas, invitó a una pareja a bailar en el Vaticano, y de alguna manera él aprobó ese baile que no le parecía sensual, pero no
no agresivo, digamos, No, como se lo manifestaba. pecaminoso, como claro, se lo exactamente. Sí. Y eso, de alguna manera, la alta sociedad argentina lo adopta. Es importante también señalar de que ya para ese entonces varios destacados músicos como Eduardo Arolas, claro, y cuando gente se de sinfoniza teatro, el tango también. Creo que ahí en ese momento en que van apareciendo las grandes orquestas, los violines, el piano. Sí, lo de eso sinfoniza, yo no, me parece que es posterior, casi te diría que, digo, si entendemos en la actualidad lo que es como las orquestas sinfónicas, creo que los que empiezan a originar eso es mucho más acá, que fue Eduardo Rovira y Astor Piazzolla, que son los primeros compositores que hacen obra ya con un concepto sinfónico. Ya. Las orquestas nacen un poco más como esta necesidad social de manifestarse, los grupos barriales, lo relacionado al suburbio, ¿no? Y como había señalado anteriormente vos, maestro, la flauta, la guitarra y el violín eran los instrumentos fundamentales en el origen del tango. Y ya muy a posterior se incorporan instrumentos, digamos así, de no fácil acceso, como es el piano, por ejemplo. No cualquiera tenía un piano, ¿no? Exactamente. Pero eso sucede un poco ya con este reconocimiento de Europa hacia este género. También hubo un hecho allá por 1921 importante, que fue la filmación de esta película Apocalipsis, en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, con Rodolfo Valentino bailando el tango vestido de gaucho. Exactamente. Sí. Volver es uno de los más, para mí, uno de los tangos más bellos de la historia del tango. Es una cuestión de gusto, pero realmente me gusta mucho la versión que hiciste con la Orquesta Mexicana de tango que has fundado y diriges. La vamos a escuchar ahora, y si también puedes contarme un poco la historia de por qué grabaste este tango, ¿no? Sí, ese tango, digo, hay varias grabaciones, se lo ha acompañado a algunos cantores, y tengo por ahí una la versión que vamos a escuchar es solamente instrumental. Es solamente instrumental. Y es curiosa esa versión por la sencilla razón de que fue a solicitud de Héctor Oliveira, director de cine portugués, que él filmó una película que se llama El Mural, que es una película relativa a un mural que hizo David Alfaro Siqueiros en Buenos Aires, que fue rescatado hace unos años, que por ahí del 2002, 2003, por ahí. Que estaba abandonado, eso fue a pedido de un rico, y que después se le quedó con la mujer a Siqueiro, ¿no? Sí. Y la música de esa película la hizo Eduardo Gamboa, un músico mexicano, que nos pidió que hiciéramos dos temas. Uno, un tango de él, una composición contemporánea, con un lenguaje contemporáneo, que yo lo llevé a un estilo más tradicionalista con la orquesta, que se llama Gamboa Tango, y había pedido Volver, que curiosamente lo grabamos y no fue incluido por la sencilla razón de que, bueno, Volver tiene tintes no muy para la época en que se desarrollaba la película. Pero bueno, quedó ahí, y bueno, digo, lo anecdótico es eso, que fue originalmente escrito para esa película. Sí, era el director, el que lo encontró era el director, el dueño del diario Crónica, me parece que era. Es el que contrata a Siqueiro. El que contrata a Siqueiro. Ahora me voy a acordar, te voy a decir cómo se llama. Bueno, mientras lo piensas, escuchamos tu tango.
acuerda ya el nombre? Sí, me acordé del apellido, Botana, que era una especie así de mecenas, digo, Sí. era un hombre rico. Sí, bastante Y cabrón. estaba muy bastante relacionado, cabrón, sí, sí. Sí, estaba pero muy que- relacionado con toda la alta sociedad y los políticos. Sí, sí, controlado. Y anda por ahí esa película que es muy linda. Es Sí. una coproducción argentina-mexicana. Sí, es interesante. muy linda la película. Bueno, ahí cuenta la historia de este Botana, el suicidio de su hijo, las malas relaciones con su mujer y después su amante, ¿no? Sí. Que era la mujer de Siqueiros. Sí, sí. Bueno, ¿qué te llevó a fundar una orquesta de tango en México? ¿Cuál fue tu idea al hacer esta gran aventura, ¿no? Que suponía la fundación de una orquesta de tango en México, de tan poca tradición tanguera? No, fíjate de que no, que es, esto Tradición, no digo, tienes, tradición, sí. Esto no solamente es una visión que tienen quienes no viven en México, sino que inclusive para los mismos mexicanos, y ahora primero te respondo la pregunta que me estás haciendo y después ya te agrego esto otro. Ya lo he contado unas cuantas veces, esto se da como consecuencia de mi labor pedagógica, que yo tengo ahí unos alumnos bandoneonistas que se fueron acercando, que fue de esta manera casual que yo me dediqué a la enseñanza, porque en realidad, digo, mi mayor interés es como ejecutante, como intérprete, ¿no? Pero bueno, chicos que se han acercado y han querido aprender este instrumento. Lo que esto también derivó que se acercaran otros jóvenes con la inquietud venido de otros instrumentos, violín, contrabajo, cello, piano, que querían saber un poco las características del género y se fueron acercando. Pero bueno, llegó un momento en donde me parecía que, digamos así, entre comillas, esa aula que tenía que ver con la enseñanza, ya no daba más. Y entonces se me ocurrió que el espacio que ellos estaban necesitando era tener donde seguir creciendo, donde seguir aprendiendo y mostrar lo aprendido. Y se me ocurrió lo de la Orquesta Mexicana de Tango, porque es curioso que hay en el mundo una diversidad de orquestas típicas de tango originarias de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, que no serían de extrañar. Bueno, yo he colaborado en revistas de tango que se hacen en California. Claro. Sí, sí. En Oriente, ¿no? Japón, digo, quizás fue uno de los primeros países que tuvo una legendaria orquesta que fue la orquesta típica Tokio, que tuvo una cantante que cantaba por fonética, que era Ranko Fujisawa, que ella misma cantó con Piazzolla en 1985 en Japón. Entonces, bueno, Japón particularmente tenía un lazo muy, muy especial con el tango. Y al grado que, por ejemplo, China tiene una orquesta típica de tango, de chinos, obviamente, pero a ellos la particularidad... el final del tango les va muy bien, Chan Chan, ¿no? Bueno. Pero la particularidad que tiene es que es una orquesta de mujeres. Ajá. Entonces, yo cuento de que México, estando tan ligado con el tango, y acá viene un poco esto que decía de poca tradición tanguera, se me hacía oportuno hacer una orquesta totalmente de mexicanos. Porque hacia los años 60, 70, hubieron agrupaciones así con esta característica de orquesta típica, pero básicamente estaban integradas por músicos, sobre todo los bandoneonistas, ¿no? Que eran argentinos uruguayos, ¿no? Entonces era como una especie de mezcla. Cuando yo cuento esto me dicen, bueno, pero usted no es mexicano. Bueno, no soy nacido en México, digo, yo estoy nacionalizado desde hace unos cuantos años, pero en tal caso soy como dicen, el frijol negro en el plato de arroz, porque todos los otros chicos que son jóvenes son mexicanos. Y te decía de este lazo que hay entre México y Argentina,
que ese es bastante, quizás cuantitativamente no es mucho, pero afectivamente es un lazo muy fuerte. Digo, te cuento que, por ejemplo, Hugo del Carril, Libertad Lamarque fueron figuras fundamentales, triunfaron ahí, víctimas del exilio, de aquella revolución libertadora, ¿no? Bueno, el caso de Libertad un poco antes. Sí, por su rivalidad con Eva Perón, claro, también. Sí. Esa famosa cachetada aquella que algunos dicen que existió, otros dicen que no. Pero que a posteriori también vivió, por ejemplo, Osvaldo Berlingeri, Rubén Juárez. Pero había un promotor, difusor, historiador mexicano que fue Gastón Martínez Matiella, uno de los pocos extranjeros que pertenecieron a la Academia Nacional del Tango, que fueron aceptados como tales por su trabajo. Y que además él fue fundador de la Academia Mexicana de Tango en México, en ese momento no solamente con la presencia, sino con la venia de la Academia Nacional del Tango, que en ese entonces su presidente era Horacio Ferrer, quien estuvo presente en el momento de la fundación, José Govelo, destacado conocedor, hacedor de innumerables diccionarios de lunfardo. Sí, claro, por eso se lo conoce fundamentalmente. Claro, fundamentalmente. Sí. Gastón Martínez Matiella hablaba del paralelismo que existía en el origen del tango entre México y Argentina, y él publicó unos trabajos de los cuales yo tengo por ahí unos discos de vinilo, de grabaciones hechas en California, mirá lo curioso, en el estado de California, en Estados Unidos, de compositores e intérpretes mexicanos con composiciones de tango. O sea, el tango, además de lo que había señalado en lo relativo a estos ritmos africanos que llegaron al Río de la Plata, también la parte de Centroamérica a través de la habanera, de los montunos, sumado también a los tanguillos españoles, que fueron estos que fusionaron y dieron al origen de este género. Sí. Pero te termino nada más diciendo esto, y siempre remato cuando cuento esta historia, de que este gran tema que es caballito de batalla de los tenores de todo el mundo desde hace muchos años, que es el Júrame, lo que se conoce como canción de María Grieber, en realidad originalmente fue compuesta como tango. Entonces el tango no estuvo tan alejado. Lo que pasa que decía Gastón, bueno, por estas cuestiones particulares, el tango rioplatense tuvo mucho más auge, se desarrolló más, creció más, y el tango mexicano se fue derivando hacia otro género que fue la canción, el bolero, ¿no? Exactamente, sí. El tango alcanza, según los historiadores, el momento culminante de su edad de oro hacia 1945, que es cuando se da una confluencia de grandísimos poetas y de grandísimos intérpretes que hacen del tango, y de alguna manera creo que fijan un canon sobre el que se apoyan los ortodoxos para reconocer como tango solamente que es esto. Claro. Sin embargo, el tango ha tenido otras escapadas. Coincido. Sí. Y hay un hecho que a mí casi que me espantó. ¿Te acuerdas de Billy Cafaro? Sí. El primer rockero argentino y una de las primeras figuras mediáticas que tenía que ir a Radio Splendid en helicóptero para evitar un poco las colas de fans que lo seguían. Cantaba Bésame Pepita, de todas aquellas canciones, ¿no? Sin embargo, su muerte profesional se debió a que grabó un rock de origen alemán que se llamaba Criminal Tango. Y, no sabía eso.
y todos los tangueros se le echaron encima y prácticamente el hombre tuvo que emigrar a España en la época del franquismo, lo cual era condenarlo porque el rock allí no entraba ni de contrabando. Y fue terrible, es decir, el poder que tenían los tangueros ortodoxos, o que tienen, no sé si lo tienen todavía. Sí, bueno, no sé si lo tienen, pero que han tenido mucha injerencia, y yo digo, estos ortodoxos fundamentalistas del tango, que hasta el día de hoy siguen cuestionando, digo, básicamente a Piazzolla, ¿no? Claro, por eso te iba a decir que Piazzolla tampoco lo tuvo tan fácil, ¿no? Sí, no, de ninguna manera. Y curiosamente sucedió un poco como la aceptación en su primer momento del tango. Piazzolla se lo acepta venido desde fuera, no desde dentro, aunque fue importante la labor que él hizo aquí. Bueno, ¿no? con Horacio Ferrer, también, con los tangos que componen. Sí, yo creo que, a mí me parece que es un poco una mentalidad obtusa que tiene estos grupos así, de ser radicales. A mí me parece que... Y el hecho de que diga que Gardel canta mejor ya significa que hay una perduración de la obcecación, ¿no? Y sí, pero yo creo que, lamentablemente para ellos, el tango seguirá permaneciendo en la medida que tenga la capacidad de irse mutuando hacia las nuevas generaciones, porque nadie le quita la riqueza y la valía y la importancia que tuvo en aquellas décadas del 40, el 50, hasta el 60, yo diría que todavía, aunque ya era la época... Pero ya estaba reemplazado por la edad de oro, empieza allí la edad de oro del folclore. Claro, los años 60. Bueno, ¿no? Esa es otra tensión de la que otro día vamos a hablar. Pero quiero que escuches ahora un tango portugués que me lo descubrió desde el Pireo, fíjate, en Grecia, mi amiga Joana Batkisi, que es profesora de literatura homérica. Es de Rodrigo Leao, lo canta Lula Pena y se llama Pasión. Lo vamos a escuchar con atención. Te quiero en mi camino, abrázame esta noche, y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas. Pasión, Rodrigo Leao y Lula Pena. Mi vida es sufrimiento, yo te quiero en mi camino. Mi destino, ay, abrázame esta noche, y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas. Tristes breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Con mil lágrimas te quiero,
noche. Y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas. Tristes, breves nuestras vidas. Acércate a mí, abrázame a ti, por Dios. Entrégate a mis brazos. Abrázame esta noche. Y aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas. Tristes, breves nuestras vidas. Acércate a mí. Locución: Raúl Arán. Control, grabación y edición: Guillermo Lastra. Colaborador especial: Omar Izaguirre. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. Idea y conducción: Antonio Tillo.